Bien, colegas, estamos nuevamente acá reunidos. En la sesión anterior habíamos tratado un modelo de desarrollo de sesión para poder trabajar la competencia indaga mediante métodos científicos. Esta vez vamos a trabajar un modelo de sesión para la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Recordemos entonces lo que habíamos avanzado en la reunión anterior. Ahí habíamos revisado someramente de que para poder llegar a una sesión de aprendizaje yo debo de empezar con el trabajo de mi programación anual. En la programación anual voy a tener los organizadores de las unidades didácticas. En la organización de las unidades didácticas se hace en función a situaciones significativas, tal que en un bimestre yo pueda abordar 2 unidades didácticas y con 2 situaciones significativas. Cada unidad didáctica es para poder trabajar determinadas competencias. Según el Currículo Nacional 2017, tenemos ahí 3 competencias. Entonces se pueden trabajar en una unidad didáctica una competencia y en la otra unidad didáctica se deben de trabajar necesariamente las competencias que faltan, que serían 2. La unidad didáctica, ¿qué contiene entonces en sí? La situación significativa, ahí el conjunto de sesiones de aprendizaje. Es conveniente pues de que cuando elaboremos una unidad didáctica debemos de especificar cuáles son las sesiones de aprendizaje que me sirven a mí para el desarrollo de la competencia indaga. Un conjunto de sesiones de aprendizaje que me sirven a mí para el desarrollo de la competencia explica. Y el otro, un conjunto de sesiones para que se desarrolle la competencia diseña prototipos. Hemos visto en modelos anteriores entonces un modelo de sesión para poder trabajar la competencia indaga mediante métodos científicos. ¿Cuáles son los insumos que deben ustedes siempre tener presente para poder elaborar una sesión de aprendizaje? Las orientaciones generales de planificación curricular del currículo 2017. Las rutas de aprendizaje. No es necesario prácticamente afirmar de que, o que se diga, de que las rutas de aprendizaje que salieron publicados en el año 2014-2015, ellas ya quedaron de lado, quedaron obsoletas. No, por el contrario, debemos de recuperar justo esa información. ¿Por qué? Porque en el currículo nacional no se encuentran las estrategias didácticas para poder hacer abordaje del desarrollo de cada una de las competencias que exige el área de ciencia, tecnología o de ciencia, tecnología y ambiente. Otro de los insumos corresponde a nuestra unidad didáctica, pues ahí se encuentran detalladas el conjunto de sesiones para cada una de las competencias. Y el último insumo tenemos solo materiales y recursos educativos. El material bibliográfico que el Ministerio de Educación dona a cada una de las instituciones educativas, como también el conjunto de materiales, equipos y reactivos que ha llegado también para cada una de las instituciones educativas. Recordando, ¿cuáles son los elementos de una sesión de aprendizaje? En una sesión de aprendizaje vamos a encontrar el número de la sesión. El número de la sesión y el número de horas que corresponden para el desarrollo de la sesión. Otro de los elementos viene a ser el título de la sesión de aprendizaje, que mayormente se relaciona con uno de los productos del conjunto de competencias que se esté trabajando en la sesión. Otro elemento son los aprendizajes esperados, traducidos en función a la competencia, a las capacidades y a los indicadores de desempeño. Otro elemento de la sesión de aprendizaje constituye la secuencia didáctica.
Secuencia didáctica con sus momentos, cuál es la secuencia didáctica o el conjunto de actividades que yo tengo que desarrollar en el momento de inicio, en el momento de desarrollo y en el momento de cierre. Conversábamos también en la reunión anterior de que mayormente los docentes nos preocupamos por considerar en una sesión de aprendizaje la secuencia didáctica redactados en función a los procesos pedagógicos. Pero dejamos de lado los procesos cognitivos, porque en sí una sesión de aprendizaje debe de servir no para el docente, al fin y al cabo, ¿en quién se van a desarrollar las capacidades y las competencias que corresponden en el área? Son los alumnos. Entonces, en forma paralela debemos de estar trabajando lo que corresponde a los procesos pedagógicos paralelos con los procesos cognitivos, que corresponden en función al grado de complejidad de cada una de las capacidades. Entonces revisábamos también de que la capacidad analiza requiere de 4 procesos cognitivos. No todas las capacidades, no todos los procesos, no todas las capacidades requieren de 4 procesos cognitivos. Hay otros que requieren de 3, otros de 2 y otros hasta de 5. Todo depende del grado de complejidad de una determinada capacidad. Otro de los elementos de una sesión de aprendizaje corresponde a la tarea, como un trabajo opcional. Ahí se debe de citar un conjunto de reactivos o preguntas tal que sirva para poder reforzar el desarrollo de una determinada capacidad abordada en la sesión, como también debe servir para poder enlazar la sesión de desarrollo con la sesión que viene en la siguiente jornada. Otro elemento de la sesión de aprendizaje se constituyen los materiales o recursos a utilizar. Y finalmente, la evaluación, como último elemento de una sesión de aprendizaje. Entonces, en esta jornada, en esta reunión, vamos a trabajar, vamos a ver a través del desarrollo de esta sesión cómo es que se podría abordar el desarrollo de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En la unidad didáctica, también mostrada ya con anterioridad, habíamos señalado ya de que para que se pueda trabajar esta competencia se requerían de un promedio de 4 sesiones de aprendizaje. En esta reunión solamente vamos a abordar una sesión. Voy a coger una sesión. Y voy a coger la sesión 3. Y ahí prácticamente está forzado para poderles a ustedes mostrar cómo es que se podría desarrollar las 2 capacidades que incluye la competencia explica el mundo físico. Entonces, ¿qué título lleva esta sesión? La fuente de energía y el impacto de su aprovechamiento, que incluye las 2 capacidades de trabajo con sus respectivos indicadores de desempeño. Para la capacidad comprende, tenemos justifica, uno de los indicadores de desempeño viene a ser justifica que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes. Y para la otra capacidad evalúa, el indicador de desempeño es emite juicio de valor sobre el impacto social, económico y ambiental de los materiales y recursos tecnológicos. Entonces hay que recordar, para poder entonces trabajar esta sesión, cuáles son las capacidades de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos. La capacidad que vamos a ver en el trabajo de esta sesión, en el desarrollo de esta sesión, entonces son la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.
Y la otra capacidad, que vamos a ver cómo es que se desarrolla, qué actividades sugeridas se pueden dar para poner en evidencia que los alumnos están que desarrollan esta capacidad. Entonces, esta segunda capacidad es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico, con su respectivo indicador de desempeño. Por ejemplo, el indicador de desempeño que vamos a ver de esta capacidad emite juicio de valor sobre el impacto social, económico y ambiental de los materiales y recursos tecnológicos. Al final, estos indicadores de desempeño los vamos a ver ordenados en un instrumento de evaluación, un instrumento de recojo de la información para poderme dar cuenta si el alumno está desarrollando o no la capacidad evalúa. Como también vamos a encontrar el indicador de desempeño que me va a poner en evidencia si el alumno está comprendiendo y usando conocimientos. Vamos entonces, hoy sí. ¿Cuáles son los momentos de la sesión de aprendizaje? Momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. En estos tres momentos se tienen que dar el conjunto de procesos pedagógicos, la problematización, el propósito y organización, la motivación, el interés, el incentivo, la recuperación de los saberes previos, la gestión y acompañamiento y, finalmente, la evaluación. Recordando entonces, en el momento de inicio, ¿qué es lo que se tiene que dar? ¿Qué procesos pedagógicos? La problematización, propósito y organización, motivación e interés. En el momento de desarrollo se dan gestión y acompañamiento, y en el momento de cierre, la evaluación. Saberes previos se daban, lógicamente, en el momento de inicio. A través de la explicación de este modelo de sesión de aprendizaje para la competencia explica el mundo físico a través de conocimientos, vamos a tratar de mantener lo que hemos dado en el esqueleto de programación anual. Ahí hemos dado que la programación anual, la unidad didáctica, se debe de trabajar en función a 5 marcos. El marco referencial, datos generales de la institución, del área de trabajo, que más incluyen los datos del docente. También se incluye el nombre de la sesión. Otro marco viene a ser el marco estructural, el marco estratégico metodológico, el marco evaluativo y finalmente tenemos el marco bibliográfico. Vamos a mantenerlo desde programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. Para sesión de aprendizaje también se pueden mantener los 5 marcos. Tenemos el marco referencial. ¿Qué es lo que va ahí? Institución educativa, donde se está desarrollando esta sesión de aprendizaje. El área curricular, ciencia y tecnología. Grado y sección a la que pertenece la sesión de aprendizaje a desarrollar. Es primer grado, por ejemplo. Sesión de aprendizaje, hemos indicado que viene a ser la sesión número 3. El nombre de la sesión, ahí tenemos, la fuente de energía y el impacto de su aprovechamiento. La duración y fecha, aproximadamente para un tiempo de 3 horas. El docente responsable, cada uno de ustedes, ¿no? Otro de los marcos, entonces, viene a ser el marco estructural. ¿Qué se incluye? ¿Qué debemos de ubicar en el marco estructural? El propósito de la sesión. Y el propósito de la sesión, entonces, en un cuadro debemos de ordenar los aprendizajes esperados. ¿Qué se espera que el alumno aprenda? ¿Qué se espera que el alumno desarrolle? Entonces, tenemos que debemos de incluir
las competencias. En este caso, la competencia viene a ser, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las dos capacidades se van a trabajar en este modelo de sesión. La primera capacidad comprende y usa conocimientos sobre seres vivos con su respectivo indicador de desempeño o desempeño precisado, el que corresponde a justifica que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes. La otra capacidad, que también vamos a ver cómo es que se trabaja, viene a ser evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. ¿Cuál es el indicador de desempeño precisado? Para esta capacidad emite juicio de valor sobre el impacto social, económico y ambiental de los materiales y recursos tecnológicos. También dentro del propósito de los aprendizajes esperados, del propósito de la sesión, están los conocimientos, campos temáticos. Tenemos entonces fuente de energía, las fuentes convencionales y alternativas, y impactos del aprovechamiento de fuentes de energía. Aparte del propósito de la sesión, que debemos de incluirlo en el marco estructural, tenemos que también está en la programación anual, la unidad didáctica, corresponde al enfoque transversal. Esta sesión se trabaja el enfoque ambiental como enfoque transversal. El valor, justicia y solidaridad, y la acción observable. ¿Qué comportamiento debo observar en el alumno para poder decir de que se está practicando justicia y solidaridad en relación al enfoque ambiental? Entonces tenemos la siguiente acción observable. El alumno muestra disposición a evaluar los impactos, sean estos positivos o negativos, y los costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y la forma como el alumno actúa en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, de las instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos. Entonces, este marco estructural se incluye el propósito de la sesión, el enfoque transversal, también se incluye en el marco estructural la secuencia didáctica. La secuencia didáctica en función al conjunto de actividades, ¿qué actividades tengo que desarrollar en el momento de inicio, en el momento de desarrollo y en el momento de cierre? En el ejemplo tenemos lo siguiente: en el momento de inicio, ¿cómo empiezo el trabajo con mis alumnos? Bueno, en esta etapa, de momento de inicio, los estudiantes y el docente acuerdan las normas para la interacción durante la clase. Son los acuerdos de convivencia, las reglas de oro. El docente organiza a los estudiantes en 6 equipos y da a conocer que se utilizará la lista de cotejo para registrar la presencia o ausencia de habilidades científicas. Entonces, es importante que el alumno también conozca qué instrumento de evaluación va a ser el que va a cualificar y finalmente cuantificar el desempeño del alumno. Entonces, es importante que el docente dé a conocer la lista de cotejo que va a recoger información sobre el desempeño del alumno. El docente posteriormente realiza una dinámica, la dinámica llamada la adivinanza, que vamos a ver en qué consiste. En esta dinámica de la adivinanza, ¿qué hace el docente? ¿Para qué sirve esta dinámica? Bueno, es una dinámica de motivación. En este caso está empleándose la adivinanza, sirve de una u otra forma para poder generar el interés en torno al tema. El tiempo estimado para esta dinámica, 15 minutos. El docente debe tener a la mano los siguientes materiales: tarjetas con palabras escritas o tarjetas con imágenes,
la pizarra o papelotes y finalmente plumones o tiza. ¿En qué consiste esta dinámica de las adivinanzas? Tenemos el siguiente resumen del que trata esta adivinanza. Se trata de crear adivinanzas sobre un tema definido para que el equipo lo adivine. ¿Cómo es que se prepara esta dinámica? Se elige 4 palabras o grupo de palabras claves relacionadas con el tema de la sesión y escribe cada una de las tarjetas. Puedes también escoger imágenes sobre el tema en lugar de estar escribiendo. Por ejemplo, para el tema fuente de energía. ¿Cuál es el procedimiento? Forma 4 grupos y entrega al azar una de las tarjetas, pidiendo a los estudiantes que no la vean. Pueden ser entre 4 a 6 grupos. Entrega 4 hojas de papel por grupo y explica la tarea. Cada equipo debe crear una adivinanza para la palabra clave que le ha tocado. Esta será la respuesta a la adivinanza, que debe tener suficiente información de manera confusa o escondida. Debe necesariamente el docente dar un ejemplo, ¿no? La adivinanza: de la tierra voy al cielo y del cielo he de retornar. Soy la vida del campo que lo hace producir. ¿Quién soy? Lógicamente los alumnos deberían de responder: el agua. Cada equipo escribe la adivinanza en una de las hojas de papel. Cuando todos los grupos han terminado, cada equipo da lectura a su adivinanza, como el que yo he hecho anteriormente. Cada equipo debe encontrar la respuesta a las adivinanzas elaboradas por los otros equipos. Posteriormente, cada grupo determinará quiénes acertaron y pegarán las adivinanzas y las respuestas conectadas en los papelotes. Entonces, utiliza las adivinanzas y sus respuestas para preguntar cuál es el tema común y anunciar el tema de la sesión. En este caso, fuentes de energía. Ahí tiene, les estoy dejando ahí la fuente de donde se extrae este conjunto de adivinanzas, ¿no? Ese entonces en el momento de inicio. En el momento de inicio entonces tenemos ahí de que el docente realiza la dinámica de la adivinanza. Cada equipo le entrega una de las siguientes imágenes en relación a. Se les está entregando un conjunto de imágenes. ¿Para cuántos grupos? Ahí tenemos primera imagen, segunda imagen, tercera, cuarta, quinta y hasta puede ver una sexta imagen. Cada equipo escribe una adivinanza en relación con la imagen entregada, para lo cual moviliza conocimientos construidos en la sesión anterior. Luego, socializa las adivinanzas y cada equipo da su respuesta. Cuando yo ventilo de que se está realizando la recuperación de los saberes previos, en el momento de inicio. Cuando yo ventilo de que el docente está motivando. ¿Con qué está motivando? Con la dinámica de la adivinanza. En recuperación de saberes previos. ¿Cuándo se da la recuperación de saberes previos? Cuando cada equipo empieza a escribir una adivinanza en relación a la imagen entregada. Entonces, esa imagen que permite movilizar un conjunto de conocimientos previos, que lógicamente lo ha ganado el alumno en la sesión anterior. Y me doy cuenta de los saberes previos cuando recién los alumnos socializan las adivinanzas construidas. Ahora, a partir de la respuesta de los estudiantes, el docente pregunta. ¿Y pregunta para qué? Para poder generar el conflicto cognitivo, también llamado la problematización. ¿Qué pregunta, por ejemplo? ¿Cómo se relacionan las imágenes que se les ha proporcionado con la energía? ¿Qué hacen los alumnos? Anotan las respuestas, se esperan respuestas como de ahí se obtiene, de ahí se saca, de ahí se produce, fuentes son. Entonces, hasta acá vemos pues de que en el momento de inicio, ¿qué se está dando? La problematización, la recuperación de saberes previos, la motivación es permanente.
En este momento de inicio también se debe dar propósito de los aprendizajes. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente, a partir de las respuestas dadas, presenta el propósito de la sesión. Y el propósito de la sesión es justificar que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes. Además, señala que a lo largo de toda la sesión se podrá evaluar el impacto social, económico y ambiental de alguna fuente de energía. Entonces, con esto se está tratando de amarrar, pues, que el propósito de la sesión va a ser para poder trabajar la competencia 1, que es comprende, y lo hace a través de justificar, y la competencia evalúa, que lo hace a través de el alumno va a evaluar el impacto social, económico y ambiental de alguna fuente de energía. También explica el docente de que para poder lograr los propósitos de los aprendizajes señalados, se tendrán que realizar las siguientes actividades: análisis y organización de la información, elaboración de textos argumentativos, la socialización, la cuarta actividad, determinación de impactos del aprovechamiento de fuente de energía, y la quinta actividad, construcción de argumentos. Este conjunto de actividades son para el siguiente momento, el momento de desarrollo. Entonces vamos hoy sí al momento de desarrollo. En el momento de desarrollo, entonces, se va a trabajar con 5 actividades. Y ese conjunto de 5 actividades tiene que permitirme que mi alumno desarrolle la capacidad comprende y que desarrolle la capacidad evalúa. Entonces, el alumno no debe de ser dejado de lado. Por el contrario, el docente debe de estar haciendo gestión y acompañamiento para el desarrollo de los aprendizajes. Una de las primeras actividades tenemos análisis y organización de la información. Entonces tenemos nuestra primera actividad para el momento de desarrollo. ¿Qué hace el docente? El docente presentará el video sobre fuentes de energía. Entonces hay un link acá, se pueden colocar en Google y los alumnos van observando el video. El docente, después que los alumnos han observado y escuchado el video, pregunta: ¿a qué se llama fuente de energía? ¿Qué fuente de energía se observa en el video? Ahora los estudiantes anotan las respuestas. A continuación, el docente señala que a propósito de lo apreciado en el video, van a analizar noticias con la finalidad de elaborar un texto argumentativo. Para este fin, ellos van a trabajar en equipo, ¿no? Entonces el docente va a señalar qué lecturas van a ser motivo de análisis, porque según la actividad es análisis y organización de la información. Ya analizaron el video, ya han respondido un conjunto de preguntas. Ahora tenemos de que los alumnos van a hacer un análisis de noticias y finalmente van a elaborar un conjunto de textos argumentativos. Entonces se le presenta al alumno un conjunto de noticias. ¿Cuáles son las noticias, por ejemplo? Primera noticia: Holanda genera energía con agua salada. Otra noticia: el norte peruano tiene las centrales eólicas más grandes del país. Otra noticia: Nicaragua aprovecha los volcanes para producir energía no contaminante. Cuarta noticia: aserrín para calentar las casas. Quinta noticia: energía para los pueblos más inhóspitos de Puno. Entonces, es el docente que pide que el alumno haga lectura de las noticias para hacer un análisis de las mismas. Luego empieza a pedir que se ubiquen en las páginas 44 y 45 del libro del Estado, primer grado,
de la página 275 a la 261, también del libro del Estado, la editorial Santillana en este caso, el anterior, la editorial Norma. O sea, convertir al alumno a un investigador de un solo texto no es conveniente. Por eso es conveniente, pues, para que se pueda desarrollar esta competencia, explica, trabajar con los alumnos diversas fuentes bibliográficas. De la serie 1 del fascículo 11, que trata sobre fuente de energía, que revisen también libro de física conceptual y el libro La Biblia de las Ciencias Naturales. Seguimos ahora con la actividad 2. Después de que el alumno ha hecho un análisis de cada una de las lecturas que se ha orientado, el alumno tiene que elaborar ahora un texto argumentativo como actividad 2. Sigo trabajando la capacidad, comprende y usa conocimientos. Para esta segunda actividad, el docente señala que a partir de lo apreciado en el video, lo analizado en las lecturas indicadas y la discusión grupal, van a elaborar ahora un texto argumentativo que corresponda a las siguientes preguntas. A la pregunta general, ¿qué ventajas tiene utilizar esta fuente de energía en comparación con otras fuentes? ¿Qué diferencia existe entre la fuente de energía alternativa y las energías de tipo convencional? Preguntas específicas. Tenemos de la lectura, Holanda genera energía con agua salada. Una pregunta específica sería, por ejemplo, ¿a qué fuente de energía hace referencia la expresión energía azul? ¿Para qué se utilizaría? Para la noticia, el norte del Perú tiene centrales eólicas más grandes del país. También su pregunta específica, ¿qué fuente de energía usan las centrales eólicas? ¿Para qué se utilizan? Y así, ¿no? Preguntas específicas para cada una de las noticias. El docente, posteriormente, acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de cada una de las preguntas, ¿no? Ahora, el docente utiliza, en este momento de desarrollo de la actividad 2, empieza a utilizar la lista de cotejo. ¿Para qué? Para poder valorar el texto argumentativo de cada grupo en relación a lo previsto en el propósito de la sesión. ¿Qué se ha previsto? Que el alumno justifique que las diferentes formas de energía se originan de diferentes fuentes. Entonces, ¿cuál es la lista de cotejo? La siguiente. Entonces, ahí tenemos la lista de cotejo. Empieza a evaluar a cada uno de los grupos. Entonces, ahí tenemos que el docente marcará para el primer alumno. Si el primer alumno ha justificado que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes, marcará así. Si el segundo alumno no justifica que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes, de igual manera, una crucecita ahí marcará. Estamos ahí trabajando entonces solamente el indicador de desempeño que corresponde a la primera capacidad comprende. Su indicador de desempeño justifica. En esta segunda actividad, entonces el docente está haciendo uso de su instrumento de evaluación en cada uno de los grupos. Para la actividad número 3, viene ya a ser la socialización. Los estudiantes por equipo socializan lo trabajado respecto a la noticia, escuchan atentamente la exposición de cada uno de los grupos y anotan las ideas principales en su cuaderno.
Una opción, colegas, es proponer el siguiente cuadro para poder sistematizar, ordenar las respuestas que están dando los alumnos. Por ejemplo, quedaría así el siguiente cuadro, ¿no? Energía, geotérmica, biomasa, energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, energía de los combustibles fósiles. ¿Qué características? Fuente de energía, quién lo produce, la utilidad y otros más relevantes. El docente sigue haciendo acá gestión y acompañamiento. En la actividad número 4, también estamos trabajando, hasta la actividad número 3, hemos trabajado la competencia 1, comprende y usa conocimientos. A partir de la actividad 4, vamos a trabajar la capacidad, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es que vamos a trabajar a través de esta actividad? En la actividad 4 es la determinación de impactos del aprovechamiento de fuente de energía. ¿Qué tiene que hacer el docente? Para que se dé cuenta que los alumnos evalúan las implicancias del saber científico tecnológico. El docente empieza a mencionar que la actividad que van a trabajar a continuación tiene como insumo la noticia e información realizadas anteriormente. El docente da a los estudiantes la siguiente indicación: evaluar los impactos positivos o negativos y asimismo los efectos que tiene el aprovechamiento de la energía que analizaron en las personas, tanto en el aspecto económico y en el ambiente. Entonces, para ello, para poder sistematizar, ordenar las respuestas de los alumnos, se debe de plantear el siguiente cuadro. La energía, por ejemplo, energía eólica, ¿cuál es el aspecto positivo? ¿Cuál es el aspecto negativo? ¿Cuál es el impacto social en las personas? ¿Cuál es el impacto en lo económico? ¿Cuál es el impacto en el ambiente? Sobre la energía mareomotriz, por ejemplo. Todo en función a las diferentes formas de energía que se ha visto pues en la actividad número 3. Como quinta actividad, ¿qué hace el docente? Ahora, los alumnos les toca construir argumentos. El docente menciona a los estudiantes que a partir de la evaluación realizada anteriormente y de manera individual respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué fuentes o fuente de energía consideras que debería ser aprovechada en tu región? ¿Por qué? Si nos podemos dar cuenta, justo esta pregunta está amarrada pues para poner en evidencia también este indicador de desempeño emite juicios de valor. Los estudiantes responden a esta pregunta a través de un texto argumentativo, el cual será evaluado nuevamente con la lista de cotejo. Entonces, la lista de cotejo que se les ha presentado en la diapositiva anterior, entonces se ha visto que ha servido para poder evaluar la competencia, explica, pero de la capacidad comprende. Ahora, en la quinta actividad, el docente empieza a evaluar la capacidad 2. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico. Su desempeño, si los alumnos emiten juicio de valor sobre el impacto social, económico y ambiental de los materiales y recursos tecnológicos. Igual empezamos a evaluar si el primer alumno emite juicio de valor, sí, marcaron con una X. El segundo alumno, si sigue todavía, no emite juicio de valor, marcará pues en no con una X. ¿Qué vemos entonces en el momento de desarrollo? Es en el momento de desarrollo que se pone en evidencia si los alumnos están desarrollando las capacidades de la competencia explica.
Y acá en el momento de desarrollo el docente hace uso del instrumento de evaluación lista de cotejo. A veces los docentes nada más dicen la lista de cotejo debemos de emplearla solamente para darnos cuenta el grado de desarrollo o si los alumnos desarrollan las capacidades de la competencia. Pero ¿qué hemos incluido también en la sección de aprendizaje? Hemos incluido también el enfoque transversal. Y el enfoque transversal es el enfoque ambiental. Entonces, también existe, pues, se debe de incluir en la lista de cotejo justo algún reactivo que ponga en manifiesto la acción observable de la práctica de un valor asociado al enfoque ambiental. Entonces ahí tenemos el enfoque ambiental como enfoque transversal que corresponde a la sesión de aprendizaje. El valor que tiene que ser practicado y puesto en evidencia, que vamos a ver, el valor es justicia y solidaridad. ¿Qué acción observable tiene que manifestar el alumno? Que el alumno, si el alumno tiene disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas. De igual manera, si el alumno tiene disposición, sí. Si el alumno no tiene disposición, no, se va marcando. Pasamos ahora al momento de cierre. En el momento de cierre, dentro de la secuencia didáctica, el docente concluye la sesión remarcando la importancia de la fuente de energía y la necesidad de un uso sostenido en su aprovechamiento y extracción. Entonces, el docente, junto con los alumnos acá, plantea las conclusiones de la sesión. Además, en el momento de cierre se hace la reflexión de los aprendizajes. El docente desarrolla la metacognición preguntando ¿qué fue lo que aprendieron en función a los aprendizajes esperados? ¿Qué hicieron para lograrlo? Entonces el alumno va redactando qué es lo que hizo en una primera etapa, en una segunda etapa, en la primera actividad, en la segunda actividad. ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo es que han superado dicha dificultad? ¿Y en qué situación de la vida cotidiana les es útil lo que aprendieron? Hasta ahí es lo concerniente a la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje, que culmina con el momento de cierre. Luego tenemos que dentro del marco estructural también se encuentra la tarea a trabajar en casa. Entonces los estudiantes desarrollan las actividades ahí, de la página 60, 61, por ejemplo, del libro de STA. Aparte, buscan información sobre las características e importancia de la energía hidráulica y nuclear. Y lo van archivando en su portafolio. Es en este momento también que el alumno recibe la ficha de aplicación. ¿Qué incluye esa ficha de aplicación? Bueno, ahí están, el alumno debe escribir sus datos personales, grado, sección, la fecha y dos situaciones. Por ejemplo, en el siguiente texto que se le pide, en el siguiente texto completa los espacios en blanco utilizando los tipos o fuentes de energía. Es una práctica de aplicación. Y en la siguiente situación que se le pide, desarrolla el siguiente crucigrama. Va a emplear el alumno pues los conocimientos. Empieza el alumno a desarrollar el crucigrama, a llenar en forma horizontal como también en forma vertical. Entonces hay preguntas. Energía que tienen los cuerpos cuando están en movimiento. Una energía cinética, por ejemplo. Entonces el alumno ubicará en forma horizontal
En forma vertical, energía en el interior de la Tierra, código 5, energía geotérmica. Entonces empieza a llenar. Otro de los marcos, aparte del marco estructural, pasamos al marco estratégico metodológico. Este marco estratégico metodológico que incluye las estrategias metodológicas que emplea el docente en el desarrollo de la sesión. Para esta competencia explica el mundo físico. La estrategia metodológica que se ha utilizado viene a ser el método de técnicas grupales. Ustedes han visto, se ha trabajado esta sesión en grupos. Se empezó con la dinámica recreativa de las adivinanzas, la técnica de lluvia de ideas para la recuperación de saberes previos, el diálogo entre los integrantes del grupo y con el profesor, trabajo en equipo, análisis y argumentación se ha hecho, procesamiento y sistematización en cuadros, ejecución y consolidación a través de una guía práctica, ¿no? O una ficha de aplicación. Entonces, ellos corresponden entonces a una de las técnicas de enseñanza del método de técnicas grupales, pero también esta técnica de aprendizaje. ¿Qué técnica de aprendizaje se ha abordado durante la sesión? Tenemos ahí la discusión grupal y los organizadores cognitivos, como son el caso de los cuadros. Aparte de las estrategias metodológicas, también se encuentran los recursos didácticos. He utilizado los libros de CTA, también se ha utilizado el fascículo de fuente de energía, se ha empleado también noticias de diversas fuentes, diarios, tarjetas con imágenes y el audiovisual para la proyección del video. Es necesario recalcar, colegas, de que cada una de las competencias debe ser abordada con un determinado método. En el método de la sesión anterior explicada, indaga mediante métodos científicos. El método de trabajo de la sesión fue, su nombre lo dice, el método científico y sus diversas etapas. En este caso de esta sesión ejemplo, el método para la competencia explica el mundo físico, estamos viendo que viene a ser el método de técnicas grupales. Y que este método tiene un conjunto de técnicas de enseñanza y un conjunto de técnicas de aprendizaje. Lo mismo lo tiene el método científico. Y la otra competencia viene a ser la competencia diseña prototipos. ¿Cuál es el método? El método de aprendizaje basado en proyectos. Otro de los marcos, aparte del marco estructural, estratégico, metodológico, tenemos el marco evaluativo. Entonces, en este se plantea un cuadro de evaluación de los aprendizajes. ¿Qué se evalúa? La competencia, las capacidades. Hemos visto que en la lista de cotejo hemos utilizado para poner en evidencia si los alumnos sí o no están desarrollando la capacidad. La capacidad comprende y usa conocimientos y la capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Se ha puesto en evidencia los indicadores de desempeño. Si el alumno justifica o no justifica que las diferentes formas de energía se originan de diversas fuentes. Y se ha puesto en evidencia si el alumno emite o no emite juicios de valor sobre el impacto social, económico y ambiental de los materiales y recursos tecnológicos. Pero también, que hemos visto que también la lista de cotejo nos permite recoger información sobre si los alumnos
han puesto en evidencia, han trabajado el enfoque ambiental. Entonces tenemos la lista de cotejo para las dos capacidades con sus respectivos indicadores de desempeño. Y finalmente tenemos, dentro de la estructura de la sesión de aprendizaje que se mantiene con la unidad didáctica y la programación anual, el marco referencial entonces, el marco estructural, el marco estratégico metodológico, el marco evaluativo y el último marco viene a ser el marco bibliográfico. Solamente debemos de detallar ahí lo que hemos utilizado. El docente que ha utilizado el texto de Ciencia, Tecnología y Ambiente de primer grado de secundaria, es el manual del docente, de la editorial Santillana, de la editorial Norma, como también los fascículos autoinstructivos que salieron en el tiempo de las capacitaciones de Plan CAC. Asimismo, para el alumno también existe bibliografía, ¿no?, que utilice el alumno. El texto de la editorial Norma, bueno, el que les habla también es autor de textos. Está Física Conceptual, libro también de Ciencia y Tecnología, que incluye el conjunto de fascículos y otros más, ¿no? Bien, colegas, hasta acá entonces hemos desarrollado la sesión en función a los 5 marcos. Como podrán ver, es la presentación de una forma ordenada de los elementos de una sesión de aprendizaje utilizando 5 marcos, que se mantiene desde la programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones les podría dar a ustedes? Es de que a modo de práctica, colegas, teniendo modelos desarrollados de sesiones de aprendizaje para la competencia indaga mediante método científico, para la competencia explica el mundo físico, ejerciten el desarrollo de estos modelos. Tengan como norte también de que si su unidad didáctica está bien planificada, que en la cuadrícula de sesiones, en el cuadro de la unidad didáctica donde se reportan el conjunto de sesiones, ustedes lo han agrupado: sesiones para la competencia indaga, sesiones para la competencia explica, sesiones para la competencia diseña. Lógicamente que no van a tener problemas en tratar de ubicar a qué sesión les toca desarrollar de determinada competencia. Hasta acá también tengan en cuenta de que ustedes deben de estar empleando y elaborando sus instrumentos de evaluación. Solamente quedaría pendiente con ustedes trabajar lo que corresponde a rúbricas como instrumento de evaluación que permite recoger en qué medida se está desarrollando una determinada capacidad que corresponde también a una determinada competencia del área de ciencia y tecnología. Solamente espero nuevamente la invitación de quien es promotor de este programa y estaríamos nuevamente en contacto. Hasta acá me despido. Un gusto espero haber fortalecido en ustedes también sus competencias científicas para una mejora del aprendizaje que tengan sus alumnos. Gracias, Perú. Me despido por ahora.